Mucho gusto, mi nombre es Hans Miolot Ishtor-Libanot y quiero invitarte a que conozcas nuestro ministerio, Uno Más para Jesús. Llevar el amor de Dios en obras, no en palabras. Fomentar la unión, fomentar el anhelo de superación y sobre todo la hermandad entre nosotros. Trabajamos con niños de la calle, pandilleros, prostitutas, niños infectados de VIH, en situación calle y niños en alto riesgo. Son nuestras poblaciones a las cuales nosotros, con todo el amor de Dios, les servimos. Los niños de la calle tienen un programa en Zona 5, en el cual tenemos 3 programas. Uno es descallerización, el otro es orientación y el otro es reubicación. También tenemos un daycare para hijos de esas servidoras en la línea del tren. También tenemos un programa de pandillas en la 1 de julio y niños en alto riesgo que están en el Milagro. Trabajamos para que estos chicos salgan de la oscuridad en la que se encuentran. ¿Sabes? Es triste ver a estos chicos pelearse con un perro por la comida que encuentran en el basurero. Es triste ver cómo muchos de ellos en este momento están siendo golpeados, están siendo abusados, están siendo mutilados. Trabajamos para que ellos tengan una mejor vida, para que ellos puedan ser alguien importante. Yo usé drogas por muchos años. Ahora no tengo piernas, tengo cirugía plástica en el rostro, un clavo en mi columna y 4 placas en mi cadera. Todos mis sueños se fueron al bote de la basura. Pero gracias al misionero italiano, Giuseppe Laurenti, me mostró que Dios ama al pecador, pero que no le gusta el pecado. Hoy por eso estoy hoy aquí. Y sé que Uno Más para Jesús sí funciona, porque ha funcionado en mi vida. Yo te invito a que escuches este testimonio, que sé que va a tocar tu corazón. Sé que Dios va a dejar una semilla ahí en tu corazón. El Señor te bendiga y gracias, gracias de todo corazón por estar aquí con nosotros escuchando este testimonio. Después de la caída, ¿quién es el que queda? Sin intención de humillar yo. Después de resbalar, ¿quién es el que se esmera? Velando tu caminar yo. Después de tropezar, ¿quién es el que no huye? Quedándose en las fiestas que solo destruyen aquello que en un tiempo te traía paz. Después de la caída, ¿quién es el que viene? En momentos de sollozar yo. Después de recaer, dime quién se mantiene con anhelos de consolar yo. Después de equivocarse, ¿quién es el que entiende? Cuando descubres que en verdad nadie comprende. Wow. Sí. Buenas tardes. Hombre, buenas tardes. Yo pienso ese video los puse a dormir, ¿verdad? Ok, vamos a hacer algo para despertar. ¿Les parece bien? Ok, levanta tu mano derecha. Sí, tu otra derecha. Ok, ahora haz como cangrejo. Cangrejo. Ahora pellizca bien duro al que está al lado tuyo. Pero bien duro. Ok. Buenas tardes. No, todavía están dormidos. Mano izquierda. El que no pellizque, yo personalmente me bajo a pellizcarlo, ¿ok? Cangrejito. Ahora, pellizca al que está al lado tuyo. Ok. Buenas tardes. No, todavía están dormidos. 2 manos arriba.
Cangrejito y pellizca bien duro. Ok. Buenas tardes. No, todavía están dormidos. A ver, ¿cómo está? ¿Cómo está? Palabra correcta es bendecido. O sea, güey, ubícate, güey. Estamos tan acostumbrados a maldecirnos. Un día le pregunté a un amigo, hey, ¿cómo está? Y me dijo, aquí arriando la carreta. ¿Eres buey o eres burro? No, eres hijo de Dios. Hay una frase en la Biblia que impactó mi vida que dice que lo que para mí no es, para Dios ya fue, se impacta mi vida. Así es que yo pregunto esta tarde, ¿cómo está? Ni usted se la cree, ¿verdad? ¿Sabe? Un día voy caminando sobre una avenida y encuentro a otro amigo y le dije, hey, Dios te bendiga. Él se volteó muy serio y me dijo, que Dios bendiga tu vida 2 veces. Y yo pregunto, ¿por qué tú dices Dios bendice mi vida 2 veces? Y me dice, mira, dice la palabra de Dios que cuando tú bendices o maldices a alguien, Dios lo devuelve 2 veces. Así es que si yo te bendigo a ti 2 veces, Él me va a bendecir a mí 4 veces, me dijo. Ah, qué buen negocio, dije yo. Así es que esta tarde el Señor bendiga tu vida 1.000.000 de veces. Así me llevo 2 millones para mi casa. ¿Está bien eso? A ver, mira al que está al lado tuyo, míralo. Aunque esté feito, no importa, tú míralo. Ahora bendícele cuantas veces tú quieres. Dios bendice tu vida 2 veces. Bendízale. Ok. Mira qué mal educado soy. Estoy hable y no me he presentado. Buenas tardes. Mucho gusto. Mucho gusto. Mi nombre es Hans Miolot Stoilvanois. Vuelvo a repetir mi nombre. Mi nombre es Hans Miolot Stoilvanois. No, de verdad me quiero cambiar el nombre aquí. A partir de mañana me puede decir Luis Miguel. Nada, mentira. Pero si las chicas no pueden decir mi nombre, no hay ningún problema. De verdad, no hay ningún problema. Con que me diga papacito es suficiente. A ver, ¿cómo me llamo yo? No, señora, es Hans Noah Hax. Yo soy misionero francés. Pertenezco a la Fundación Uno Más para Jesús. Somos una organización que está trabajando en Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Trabajamos ayudando a los niños de la calle, pandilleros, prostitutas y niños infectados con SIDA en situación calle. De verdad, para mí es un honor estar en tu país. Me fascina tu país. Este es mi 12avo vez que viene en México y de verdad me gusta. La comida es sabrosa, las chicas son bonitas, el paisaje es hermoso, las chicas son bonitas, las playas son fabulosas, las chicas son bonitas. Aunque te soy honesto, le tengo miedo a la comida mexicana, porque hasta el café le echan chile. La última vez que yo vine en mayo, yo vine más o menos como mayo aquí a Cancún. Por cierto, me compré esta camisa. Me veo guapo. Gracias por sus aplausos. Claro. Oh, me llevaron a comer cochinita pibil. Me llevaron a comer cochinita pibil y en el plato venían tacos de cochinita pibil y un como fruta. Pero no fruta. Chile habanero. Dios, yo lo agarré y le pegué mordida. ¡Wow! Yo sentí cuando boca y estómago fueron al infierno. Es verdad, estoy... Y el mesero se me queda viendo y me dice, ¿le picó? Estoy sacando humo por los oídos y, ¿le picó? Y yo estoy... Y me dice, ¿quiere un poco de agua fresca? Y yo... Y me dice, ¿con popote o sin popote? Y yo le dice, con poquito popote puede picar.
Pero de verdad estoy muy contento de estar aquí. ¿Sí ves? El día de ayer yo estoy arreglando mis maletas para poder venir aquí. Y estoy con mis niños de la calle, llegan a mi oficina y me preguntan, Hans, ¿a dónde vas? Yo dice, voy a México. Voy a misionar a Cancún. Y me dice, ¿puedes hacer un favor? Yo dice, ¿qué? Ellos dicen, ¿puedes decir a nuestros amigos en México que le mandamos un beso y un abrazo? Y de verdad, mis amigos mexicanos, traigo un beso y un abrazo de mis niños de la calle. Ustedes vieron un video, ¿verdad? Donde aparecen varios niños de Guatemala y se le hace una pregunta a los niños de la calle en Guatemala. Y la pregunta es, ¿qué quieres ser cuando seas grande? El primer niño dice, yo quiero trabajar en camioneta. En Guatemala, camioneta es el camión. Dice, manejando camioneta. Y él dice, no, como ayudante. Es que en Guatemala el ayudante es el que cobra. Siempre tiene dinero. Inteligente. El segundo dice que quiere ser maestro y el tercero dice que quiere ser licenciado. ¿Sabes? Ninguno de esos tres niños va a lograr su sueño, ninguno. Los tres son niños infectados con SIDA. ¿Sabes? Yo soy el papá más orgulloso del mundo. Tres de mis niños que nadie daba nada por ellos, nada. Eran golpeados en la calle, eran maltratados en la calle, se drogaban en la calle. Hoy por hoy, este año, uno se graduó de licenciado, el otro de arquitecto y el otro de doctor. Si Dios puede hacer eso con esos chavos de la calle, dime qué más puede hacer con tu vida. Si Dios puede rescatar de la oscuridad a esos chavos de la calle, dime qué no más puede hacer con tus hijos. Solo que hay una condición, solo una condición, tener un corazón dispuesto. La pregunta es, ¿dispuesto a qué? ¿Aló? Quien conteste esa pregunta se va a ganar un viaje de vuelta a Francia. Pero caminando porque no tengo dinero. A ver, ¿un corazón dispuesto a qué? Amar. Seamos honestos, hombre, nunca amamos, no sabemos amar. De hecho, acondicionamos a las personas para amarlas. Si no eres de esta manera, no te voy a amar. Si no haces esto, no te voy a amar. De hecho, los papás son tan crueles que le dicen a sus hijos, si el nene se porta mal, papi ya no lo va a querer. Somos tan crueles que ni siquiera nos amamos a nosotros mismos, porque no nos aceptamos tal cual somos. Ejemplo, no sé si has escuchado esta frase de, ay, qué gorda me veo. Entonces, ¿un corazón dispuesto a qué? Casi, ya tienes el 40% del boleto ganado. Ya puedes comenzar a caminar, órale, va. Es sencillo, señores, un corazón dispuesto a... ¿Cómo los tengo? Un corazón dispuesto a dejarse transformar por Dios. Si tú no dejas que Él transforme tu corazón, no pasa nada, literalmente. Puedes ir 1.000.000 de veces a misa todos los días, no pasa nada. Puedes confesarte 15 millones al día, no pasa nada. Un corazón dispuesto a dejarse transformar, algo que no nos gusta. Porque vivimos en una sociedad que vale más aquel que tiene el mejor celular, el mejor coche, la mejor casa. No aquel que tenga verdaderos sentimientos de ayuda al prójimo. ¿Por qué Hans trabaja con niños de la calle? Bueno, es sencillo. Son mucho más honestos que mucha gente que conozco. Son mucho más leales con Dios que algunos de los que hoy me están escuchando. ¿Y por qué Dios me sacó de ese lugar? Yo soy drogadicto compulsivo. La palabra ex-drogadicto no existe. Es la mentira más grande que ha existido. No existen los ex-drogadictos. En este mundo solo hay dos tipos de drogadictos. El drogadicto compulsivo en consumo y el drogadicto compulsivo en abstinencia. Yo soy drogadicto compulsivo en abstinencia. Llevo más de 20 años de drogarme para la honra y gloria de mi Padre Celestial. Pero todavía tengo ansiedades. Todavía tengo que pelear con mis propios demonios. Todavía tengo que pelear con mis propios fantasmas. Algunas veces cuando estoy de misión en Guatemala con los niños de la calle y alguno de ellos agarra un trapo con tinta y pegamento y comienza a inhalar y yo siento ese aroma. ¡Wow!
Algo dentro de mí me dice, Hans, pruébalo. Y tiene que pelear contra eso. O estoy en El Salvador con las pandillas y algún pandillero saca un puro de marihuana y comienza a fumar marihuana y yo siento ese aroma. ¡Wow! Algo dentro de mí me dice, Hans, ¿no te acuerdas? Eso es bien rico. Y tiene que pelear contra eso. O estoy en Nicaragua de misión con prostitutas y alguna de ellas saca un pomo de coca, hace una línea de coca, inhala, yo le veo, wow, yo comienzo a sudar. Tengo más de 20 años, 0 drogas en mi cuerpo y todavía tengo que pelear todos los días para no recaer en las drogas. No solo el domingo cuando voy a misa, o el martes cuando voy al grupo, o el viernes cuando voy a Narcóticos Anónimos, no. Tiene que pelear a cada segundo de mi vida. Solo que ahora hay un cambio en mi vida. Ya no peleo solo, nunca más. Tengo a mi superhéroe conmigo. No, no es el Capitán América, no. Mi superhéroe se llama Super Jesucristo. Él transformó mi corazón. Él transformó mi corazón. Yo comencé a usar drogas cuando tenía 9 años de edad. Creí que usar drogas era bueno. Creí que vivir drogado es lo mejor. Y me equivoco. Porque por usar drogas sufrí un accidente donde perdí mis piernas. Me voy a bajar los pantalones para que pueda ver. Sí dijeron, ¿verdad? Hasta aquí tenía los ojotes, ¿verdad? No soy fácil. Tengo cirugía plástica en la cara, un clavo en mi columna y 4 placas en mi cadera. Todos mis sueños hoy están en un bote de basura, todos. ¿Sabes? Mi gran sueño, mi sueño dorado siempre fue ser aviador. Yo soñaba con estudiar en la Fuerza Aérea Francesa y volar un avión desde París a Nueva York. Ese era mi sueño. Ahora ni siquiera puedo andar en bicicleta. Y todo porque yo fui tonto y usé drogas. Cuando era pequeño era bueno jugando fútbol, muy bueno. Fui seleccionado 3 veces. En una de ellas ganamos la Copa Europea Infantil. Ahora, ni siquiera para cansabolas me quieren mis amigos. Soy tan pésimo jugador de fútbol, pero tan malo, que el entrenador de la selección de México me acaba de mandar a llamar para ver si jugaba con ellos. No, es una mala broma, Es mala broma, ¿eh? Pero en serio, yo ya me di cuenta por qué la selección siempre pierde. La mayoría de jugadores son del América, por eso siempre pierde. Perdón, disculpen. ¿Alguien aquí le va a la América? O sea, ¡qué oso, güey! ¡Qué oso! En serio. ¿Puedes ayudar? Quiero bajar. ¿Es posible? ¿Puedes? ¿Tú puedes ayudar? Rápido. Ok. Es que tengo un problema que se nota solo cuando camino. Ok. Merci, muy amable. Si ves, yo no te voy a engañar diciéndote, mira, me pusieron un pistola y si no consume drogas me van a matar. Mentiras, no te voy a engañar. Yo no te voy a engañar diciéndote, mira, me pusieron una navaja y si no vende drogas me van a matar. Mentiras, no te voy a engañar. Un 98% de culpa es solo mío. Oui, solo mío. Yo fui el tonto que consumió drogas. Yo fui el tonto que vendió drogas. Un 98% es solo mi culpa, no voy a engañar a nadie. Pero un 2% es de mis padres. Ojo. No estoy utilizando mis padres como pretexto de mi gran estupidez. No. Amo y respeto mucho a mis viejos. Pero cada vez que yo quería hablar con mi madre siempre era ay cielo, ahorita no tengo tiempo, después. Ay amor, ¿qué crees? Tengo que ir al gimnasio, después. Ay amor, estoy tan cansada. Ten dinero, vete por ahí, ale. Siempre es lo mismo. Cuando iba con mi padre era peor. Hans, no estás en mi agenda. ¿Te parece bien que te vea en 15 días? Y dormían a la par de mi cuarto. No fastidies, Hans. Tengo que trabajar. Tú, tus hermanos y tu madre gastan mucho dinero. El único que trabaja aquí soy yo. Mira, Hans, paso todo el día en la oficina, no molestes. Cállate, no quiero saber nada. Ten dinero, vete por ahí, ale. Siempre lo mismo. Tal vez lo único que yo siempre deseo es que alguien se me acerque y me dice, Hans, lo estás haciendo bonito. O dice, Hans, qué tonto es. La verdad, no lo sé.
Una cosa sí es seguro, me dieron todo lo que el dinero podía dar. Me dieron toda la alegría que el dinero podía comprar. De hecho, estudié en uno de los mejores colegios de París. Bueno, tengo el honor de ser expulsado de los 5 mejores colegios de Europa. ¿Sí ves? Crecí creyendo que mis padres no me amaban. Me dieron todo lo que el dinero podía dar y creí que no me amaban. Y me doy cuenta que más del 90% de jóvenes que ayudo tienen similar problema. Aquí en México conozco muchos jóvenes con celulares de última tecnología y no se pueden comunicar con sus padres. Es increíble. Hans Müller tiene una página, por favor visítame. Estamos en Facebook. La página se llama Uno Más para Jesús. Recibimos cientos de jóvenes todos los días que se conectan con un extraño y no se pueden conectar con sus padres. Es increíble. Una pregunta, papás, una pregunta. Hoy, solo hoy por la mañana, antes de venir a este fabuloso evento, fueron al cuarto de sus hijos, le dieron un gran beso, le dijeron te amo, tú eres lo más importante de mi vida. Gracias a Dios por la vida de mis hijos. ¿Cuántos? No sé si me estoy dando a entender. Pero no me salgas con que hay Hans, me levanté tarde. Perdón, lo primero que hago es ir a besar a mis hijos. No me salgas con que hay Hans, ¿qué crees? Estoy separado y mi ex tiene a mis hijos. Pero existe el teléfono. No me salgas con que Hans, mi hijo ya es adulto. Puede tener 100 años, sigue siendo tu hijo. No hay una sola excusa para decirle a mi hijo cuánto lo amo. No existe. Y después preguntas por qué la nena a los 15 años está embarazada. Y después preguntas por qué el nene a los 15 años está fumando marihuana. ¿Sí ves? En San Salvador, El Salvador, yo tengo un proyecto que se llama Niña Madre. Son 26 niñas que viven en mi casa, menores de 16 años que están embarazadas. Y dentro de ese grupo tengo a la más pequeña, 12 años, 7 meses de embarazo y tiene SIDA. Tío, solo tiene 12 años. Oye, ninguna mujer a los 12 años sale a la calle a querer quedar embarazada. No funciona así. Salen a la calle a buscar lo que no hay en casa. Amor, cariño. Y un idiota le utiliza sexualmente y después le abandona. ¿Sabes dónde encontramos a esa nena? En San Salvador, El Salvador, hay una calle muy famosa que se llama La Avenida. Son alrededor de 7 o 8 cuadras lleno de drogas y prostitutas. Nosotros vamos todos los días a enamorar chicas para sacar de ese mundo, literalmente. Y un día encontramos a esa princesa y decimos, princesa, ¿quieres ir a vivir en mi casa? Eres bienvenido. El dueño del local dice, no, ella no puede ir de aquí, ella me debe $1,000, yo le doy de comer aquí todos los días. Así es que tuvimos que regresar con $1,000 y pagarle al dueño del local para que esa niña viva en mi casa. Tío, solo tiene 12 años, 7 meses de embarazo y tiene SIDA. ¿Cuánto tiempo le das de vida? 1, 2, 5 años y su bebé. Ella llenó sus vacíos de falta de amor paternal con sexo y ahora tiene SIDA. Yo llené mis vacíos de falta de amor paternal con drogas y ahora no tengo piernas. La pregunta aquí es, amigo, ¿tú con qué estás llenando los vacíos de tus hijos? ¿Con iPad? ¿Con Blackberries? ¿Con iPhone? ¿O con tu amor? Si no tienes palabras de amor por la mañana para tus hijos, ¿con qué? Ojo, el amor no se compra, se siembra y se riega todos los días. ¿Sí ves? Yo soy el más pequeño de mi familia, yo soy el número 4, el más pequeño, el más guapo, por cierto. ¿Qué le voy a hacer? Me duele la cara de ser tan guapo. Si ves, mis padres de toda la vida, cuando ellos son novios, dice, solo 3 hijos, nada más. Dice, cuando ellos son novios, dice, 3 hijos, nada más. Yo soy número 4. Yo soy el, ¿qué crees, amor? Estoy embarazada. ¿Qué? ¿Estás embarazada? Sí, ese era yo. ¿Cómo dice México? ¿Pilón? Al pilón. No dije pelón, señor, no. Dije pilón, sí.
por cierto, yo nací antes de tiempo. Yo nací 7 meses. Yo soy mucho pequeño. Mi madre tiene miedo de abrazar. Así es que manda a hacer una almohada. Y coloca a Hans en la almohada. Y cada vez que abraza la almohada, nunca Hans. Desde ahí yo me siento no amado en casa. Desde ahí yo siento rechazo en casa. Y me acuerdo que cuando estoy estudiando, en el colegio donde estoy estudiando hay un grupo. Wow. Son los más tontos de la escuela, pero son los que mejores fiestas hacen. Son los peor vestidos de la escuela, pero son los que siempre a la moda andaban. Son los más peleoneros de la escuela, pero son populares. ¿Sabes? Yo quiero ser como ellos. Yo quiero que ellos sean mi familia. Y lo deseo tanto que un día se me logra. Mi hermano mayor se hace novio de una niña de grupo. Entonces yo ya pude traer grupo. Era el cuñadito. Lo primero que fui fue a la mascota. Solo tenía 9 años. Lo primero que me pusieron fue un collar de perro. Pero yo me creía el super perro. ¿Sabes? Por fin era alguien. ¿Me entiendes? Por fin alguien me aceptaba. ¿Sabes? Mínimo me iban a escuchar. Era una ganancia. Por fin era parte de una familia. No importaba si ellos hacían cosas buenas o cosas malas. Nunca importa. Lo único que importa es que soy parte de ese grupo. Pero había un problema. Que para ser como ellos tenía que actuar como ellos. Y si ellos estaban en una fiesta fumando marihuana y yo no era parte del grupo. Así es que comencé con un puro de marihuana a la semana. Hombre, Hans, solo es marihuana. ¿Qué puede pasar? No pasa nada. Todo el mundo fuma marihuana, Hans. ¿Cuál es el problema? Por cierto, aquí en México vamos a legalizar la marihuana. ¿Qué puede pasar? Además, la marihuana no es una droga. No, señor. La marihuana es un estilo de vida. Lo juro por Dios, sí. Sí, de verdad, lo juro por Dios, sí es un estilo de vida. Un estilo de vida. Que hizo que yo usara esto en vez de piernas. Solo es marihuana, Hans. ¿Qué te puede pasar? No pasa nada. Cuando quiera la dejas, Hans. Solo es marihuana. ¿Qué puede pasar, Hans? Solo es marihuana. No pasa nada. Juro que solo va a ser un puro de marihuana a la semana, lo juro. Meses después cayó la cocaína en mi mano. 1 gramo de coca. ¿Qué es 1 gramo de coca? No es nada. Realmente, ¿qué es 1 gramo de coca? 2 buenas líneas. Es 1 gramo de coca. Cualquiera se las mete. Es gratis con mis amigos por fiesta. Cuando diga le finit se acaba. Más inteligente. Juro que solo va a ser un puro de marihuana y 1 gramo de coca a la semana. Lo juro. Meses después yo estaba consumiendo entre 18 y 20 gramos de cocaína al día. Tenía que usar opio, hashish para bajar mi ritmo cardíaco porque vivía acelerado. Los que alguna vez han usado coca, no levanten la mano, por favor. No se den color. No me van a dejar mentir. La coca te pone speed. Tu cuerpo siempre dice, quiere más, quiere más, quiere más. Pero cuando te sobrepasas te da sueño. Yo hacía mis líneas de coca, inhalaba una línea y me dormía 20 minutos. Me despertaba, inhalaba otra línea y me dormía otros 20 minutos. Así pasaba 24 horas al día. Hasta que vino a mi vida la maldita heroína. Pero que mis padres nunca supieran que era adicto a la heroína, comencé a inyectarme la heroína en medio de los dedos de los pies. Y cada vez que yo estaba drogado decía, wow, qué rico se siente caminar sin sentir los pies. ¿Sabes? Ahora me gustaría caminar sin que la gente se burle de mí cuando camino. Me gustaría subir gradas sin que me cueste tanto. Daría cualquier cosa, por caminar descalzo en esas hermosas playas y sentir la arena caliente debajo de mis pies. Algo que nunca va a pasar, porque yo fui tonto y usé drogas. Solo es marihuana, Hans, no pasa nada. Después de un tiempo la heroína no hacía el mismo efecto ahí. Así es que comencé inyectándomelo debajo de la lengua. Después me lo inyecté atrás de los oídos. Y por último me lo estaba inyectando en medio de los testículos. No importaba cuánta droga yo pueda consumir, de verdad nunca importa. Lo único que importa es llenar un vacío que está aquí dentro. Y te digo la verdad, jamás nunca lo lleno, jamás. Comencé con un puro de marihuana a semana y terminé gastando más de $2,000 diarios en drogas. Y jamás nunca llena mi vacío. ¿Y sabes qué es lo más divertido? Que al principio es gratis. Sí, es gratis. Una pregunta, honestamente.
¿Cuántos aquí alguna vez se han puesto una buena borrachera? Que levante la mano. Sí, se nota, se nota. Sí. Bajen la mano, ya no se den color. Los que alguna vez se han puesto borrachos no me van a dejar mentir. La primera es gratis. Es gratis. Es mentira que tú te vas al Oxxo y dices, Señor, véndeme una botella de tequila, quiero probar. Es mentira. Siempre estás con la bola de amigos, siempre. Y es échate un trago. Échate un trago. No. Si no te lo echas, eres puñal. Ahí va pues. La primera es gratis. Después de un tiempo, Hans, vamos a hacer una fiesta. ¿Tienes dinero para comprar drogas? Hombre, claro que sí, aquí hay unos $. Después de un tiempo, Hans, tengo drogas nuevas, ¿quieres experimentar? Después me pagas. Hombre, esos son amigos. Y después de un tiempo, Hans, ¿a dónde vas? Primero pagas, después consumes. Aquí comenzó mi problema. Antes no es problema, es gratis. Después un par de $, después paga después. Mi problema comienza cuando tiene que pagar antes de consumir. Mi adicción se había disparado. Entonces comencé a robar. ¿Sí? ¡Se robaron la televisión! Fue la muchacha, yo la vi. ¡Se robaron las joyas! Fue la muchacha, yo la vi. ¡Se robaron el coche! Fue el novio de la muchacha, yo lo vi. Todo lo que estaba en mi casa lo vendí por la maldita droga, todo. No vendí mi abuela porque no me daba mucho, ¿sí, no? ¿Sabes? Llegué al colmo de robarme los toilettes, los inodoros de mi casa para vender por drogas. Y cuando ya no pude robar en mi casa, me fui a la casa de mi familia y robé. Y cuando ya no pude robar en mi familia, salí a la calle a robar. Tengo más de 30 ingresos en prisión por la maldita droga. Hurto, robo, consumo, venta, en fin. Ilógico. Solo quería ser parte del grupo. Solo quería llenar mis vacíos. De verdad, solo quería ser importante para alguien. Es en serio, solo quería sentirme amado. Y terminé sin piernas, sin sueños, sin familia, sin nada. Y ¿sabes? Hace un tiempo atrás me enteré que yo siempre he pertenecido al mejor grupo del mundo, a los llamados hijos de Dios. Que jamás, nunca tuve vacíos. Que el amor de Dios siempre estuvo ahí. Que soy tan, pero tan importante para Dios que mandó a su Hijo a la tierra a ser golpeado, escupido y crucificado por mis pecados. Que soy el hombre más amado por Dios. El problema es que nadie me lo dijo. Tú tienes una ventaja que mis padres nunca tuvieron. Jamás, nunca mis padres fueron a un evento como este, a escuchar a un tonto contar su estúpida vida en drogas, para que ellos entendieran que lo que yo necesitaba era más amor, menos dinero. No desperdicies esa oportunidad. Tus hijos son únicos. No hay otro igual que tus hijos. Más feos tal vez, pero igual jamás. ¿Cómo lo digo? Tus hijos son como un gran diamante en bruto. Más bruto que diamante, pero van a crecer. Tengo fe, tengo fe. Oye, es en serio. Oye, gracias. Si es para Dios, tiene que ser más fuertes esos aplausos, ¿eh? Ok. ¿Sí ves? Es en serio. Tengo que hablar mal de mi madre, lo siento. No quiero hablar mal de mi madre, pero tengo que decir la verdad. Mi madre, como cocinera, se muere de hambre. De verdad, quema el agua sin encender la estufa. Vamos, las ratas van a comer con el vecino y llegan a dormir a mi casa. El peor castigo que mi madre podía decir es, hoy cocino. Pero mi madre es buena haciendo cake, pasteles. Y un pastel de mi madre que me encanta, de almendras con vino, en tranche. No he probado otro más sabroso que el de mi madre. Por cierto, era el as bajo la manga de mi madre. A todo el mundo nos encanta ese pastel. Así es que ese pastel solo lo hacía para la gente importante que llegaba a mi casa. Solo para la gente importante. Jamás, nunca me lo hizo a mí. Ni para Navidad, ni por mi cumpleaños. Así es que yo no era importante en mi casa.
La única manera que yo tenía para comer ese cake era ir a la oficina de mi padre, robarme su agenda y llamar a sus amigos diciendo, mi padre te invita a comer mañana a 9 en punto de la noche. Y después decir a mi madre, oh, invitaron a fulano a comer mañana a las 9 en punto de la noche. Es la única manera que yo tengo para comer ese cake. ¿Sí ves? En serio creí que no me amaban. Me dieron todo lo que el dinero puede comprar y en serio creí que no me amaban. Papás, tu gran ministerio son tus hijos. Papá varón, es tu obligación y derecho levantarte a las 3 de la mañana y doblar rodillas en tu sala y orar por tus hijos y tu mujer, porque tú eres el sacerdote de tu familia, el pastor de tu hogar. Es tu derecho y obligación. ¿Lo haces? Oye, ¿quién puede decir que de este grupo de papás que hoy está aquí esté el próximo papá de un premio Nobel de Medicina? O el papá del próximo premio Nobel de Literatura. O el papá de la próxima Miss Universo México. O el papá del primer astronauta mexicano que viaje a Marte. O el miércoles o el jueves, no importa qué día viaje. Lo importante es que viaje. ¿Sí ves? Cuando comencé a robar, mis padres me sacaban de prisión, hijo de papi. Lo más que pasaba preso eran 48 horas. Después se convirtieron en semanas, después en meses. Hasta que un día me dijeron, si tú vuelves a caer preso, olvídate de nosotros. Y caí preso. Esta vez me condenaron a 2 años y medio en prisión. Cuando salí de prisión, fui a mi casa, toqué la puerta y salió mi madre y me dijo, Hans, ¿qué hace usted aquí si usted está muerto para nosotros? Y comencé a vivir en las peores calles de París. Por más de 4 años viví en el subterráneo de París. Por más de 4 años viví en un vagón del metro abandonado. Y hasta ahí llegaba la policía y nos pegaban. Y hacían que defecáramos. Y agarraban nuestras jeringas cargadas con heroína y las metían dentro del estiércol. Y hacían que nosotros las recogiéramos con la boca y lo limpiáramos con la lengua. Muchas veces lo hice, porque para mí era más importante droga en mi cuerpo que dignidad. Tú no te puedes imaginar todas las porquerías que hice por un poco de droga en mi mano. Ni en el maldito infierno en el que yo estuve por un poco de droga en mi mano. Y tú me dirás, Hans, ¿y a mí qué me importa tu vida? Y te acepto eso, que no te importe mi vida. No me conoces. De hecho, vivo a miles de kilómetros lejos de aquí. Pero por lo que más quieras, que te importe una sola vida, la de tus hijos. Esa sí te debe de importar. ¿Sí ves? Hice cosas horribles contra Dios. Desde jugar Ouija hasta tener sexo con muertos. Hice cosas horripilantes contra Dios. Y un día desperté en un hospital sin piernas. De hecho, intenté quitarme la vida más de 11 veces. No quería vivir. Me odiaba al mundo. No quería saber nada de nadie. Y estando en esa situación se acercó un misionero italiano, Giuseppe Larenti. Y me dijo una frase que llenaron todos mis vacíos. No importó cuántas drogas yo haya consumido, no importó cuántas cosas puercas haya hecho antes, nada de lo que hice llenó mi vacío. Y fue una frase la que cambió mi vida, fue una frase la que dio un vuelco total a mi corazón. Él me dijo, Hans, Jesús te ama. Wow, eso impactó mi corazón. Jesús me ama, no lo sabía, de verdad no lo sabía. No sabía que con su sangre habían escrito mi nombre en el libro de la vida. ¡Wow! Jesús me ama. Porque lo creo a sencillo. No estoy muerto. Mi alma no está en el infierno. Me encuentro aquí, en tu ciudad, diciéndote con mi mal español, ¡wow! Jesús me ama. Y si puede amar a este hombre asqueroso que hizo tanto daño antes, dime cuánto no más te va a amar a ti. Pero tenemos una sola cosa, tener un corazón dispuesto. ¿Por qué soy misionero? Por 3 razones. Bueno, 2 razones.
Dos. La primera, porque estoy vivo. Amén por eso. Estoy guapo. Amén por eso. Estoy hecho todo un papacito. Mal les vale. Y de verdad no tengo 100 millones de dólares para dárselo a Dios. De verdad no los tengo. Pero en su santa palabra hay un párrafo que casi nadie lee que dice: todo lo que le hagas al más pequeño de los míos es como me lo haces a mí. Tuve hambre y me dices de comer. Estuve enfermo, me curaste. Estuve preso, me fuiste a ver. Tenía frío, me cubriste. Señor, ¿cuándo yo eso hace por ti? Todo lo que le hagas al más pequeño de los míos. Y cada vez que viene un niño de la calle y me dice: Hans, yo no quiero vivir en la calle, ayúdame, digo: gracias, Padre, porque este niño ahora tiene un hogar. O cada vez que llega una niña de la calle embarazada y dice: Hans, yo no quiero que mi hijo nace en la calle, ayúdame, digo: gracias, Padre, porque este bebé ahora tiene una familia. O cada vez que un prostituta llega y dice: Hans, yo no quiero ser más un prostituta, ayúdame, digo: gracias, Padre, porque esta mujer tiene un nuevo valor. O cada vez que mis muchachos salen a trabajar, no a pedir limosnas porque no somos limosneros, sino a trabajar en maquila, restaurante, gasolinera, y regresan con su primer cheque de pago y me dicen: Hans, me acaban de pagar, te invito a comer, digo: gracias, Dios. Es manera de decir: Señor, gracias. El día que se graduó mi doctor, lloré como María Magdalena. Le estaba yo poniendo la toga y era llora y llora y llora. Y todavía le dice el de la facultad de medicina: este va a ser tu primer cliente, le dice. La segunda razón por la cual soy misionero, por la mujer más hermosa del mundo. Por la mujer que cada vez que me habla por teléfono, siento ángeles cantando a mis oídos. Por cada vez que me da un beso, siento 1.000.000 de mariposas en el estómago. Por cada vez que me dice te amo, siento alcanzar el cielo con una mano. Lo siento, chicas, ya estoy comprometido, lo siento. Sorry. El amor de mi vida tiene 23 años. Es la mujer que más amo en este universo. Es la dueña de mi corazón, mi billetera, mi tarjeta de crédito, de todo lo que poseo. Dios sabe que no te engaño. Amo locamente a esta mujer. Estudia Ciencias Políticas Internacionales en la Sorbonne, en París. Y esa mujer es mi hija, el regalo más lindo que Dios me dio, mi bebé. Cuando conocí a la mamá de mi hija, era una modelo cotizada en París. Ni siquiera fuimos novios, éramos amigos con derecho, y quedó embarazada. Quiso abortar a mi hija porque no quería tener un hijo de un drogadicto sin piernas. Pero Dios me ama tanto que no lo permitió. Y por 23 años he sido padre y madre de mi hija y estoy orgulloso de mi bebé. ¿Sabes que esta bebida es la bebida del fin del tiempo? Si te la dan es que te quedan 5 minutos. ¿Sí ves? Por supuesto, ya huelo a suegro, ya. Hay un tal Pablito, hijo de su... Qué calor hace aquí, ¿verdad? Un día estoy en mi casa, que es tu casa, estamos viendo una película, y suena el teléfono, yo sí, aló. Disculpe, ¿está Kelly? ¿De parte de quién? De Paulita. He agarrado a mi hija, la senté en el sofá y le dije: oye, ¿quién es el hombre de tu vida? Se me quedó viendo y me dijo: tú, papi. Bien, bien, bien. Oye, le dije: ¿quién es el hombre que extrañas cuando no lo ves? A ti, papi. Entonces le dije: ¿quién es Paulito? Ay, papi, me dijo: es de la prepa, además es bien feo, pero vieras qué ojos tan lindos los que tiene, me dijo. Ah, no, chiquita, dije: quiero ir a ver, y fui. Yo no sé qué cara yo llevaba, pero cuando el chavo me vio se escondió debajo del escritorio. Ya me cae bien, de verdad ya me cae bien. Me enteré que el papá tenía dinero, dije: ya la hice, ya la hice. Cuando mi hija tenía 3 años, una noche yo le estoy acostando y le dije: ok, amor, es hora de dar gracias a Dios
por este día hermoso que nos regaló, y me dijo no. Y le pregunté, ¿por qué? Y me dijo, estoy enojado con Dios. ¿Por qué estás enojado con Dios? Y me dijo, es que Dios no me hace los pies igual que tú. Ella le pedía todas las noches a Dios no tener piernas como yo. ¿Cómo decirle a mi hija que Dios no tiene la culpa? ¿Fue mi propia estupidez por usar drogas? Cuando mi hija estaba en cuarto de primaria, hicieron una mañana deportiva para Día del Padre. Y fue la única niña de su clase que su papá no pudo correr con ella. Todas sus amigas se burlaron de mí delante de mi princesa. Tú no sabes el dolor que me dio ver a mi hija pelearse porque yo no tengo piernas. ¿Sabes? Las malditas drogas no solo me quitaron mis piernas, no solo me robaron mis sueños, no solo me alejaron de mis padres, sino que también me quitaron el derecho de ser un buen papá. Mi hija no aprendió a andar en bicicleta conmigo. Mi hija no aprendió a andar en patines conmigo. Lo que por derecho a mí me tocaba, la maldita droga me lo quitó. Yo te pregunto hoy a ti, papá, ¿qué te está quitando el derecho de saborear a tus hijos? ¿Qué? ¿El exceso de trabajo? ¿La televisión? ¿Los amigos? ¿Qué te está robando ese derecho hermoso de disfrutar a tus hijos? Tienen 1 millón de amigos en las redes sociales, pero solo tienen un papá y una mamá. Nunca olvides eso. Deja de ser un proveedor y comienza a ser un papá y una mamá. Porque aunque tú te divorcies, podrán decir ahí va la ex de fulano, pero jamás nunca vas a escuchar que digan ahí van los ex hijos de fulano. Siempre van a ser tus hijos. No sé cómo vivas, pero si quieres vivir en excelencia, primero es Dios, después tus hijos, después tu iglesia, después tu comunidad y por último tu trabajo. Si quieres realmente vivir en excelencia. No sé qué te está quitando el derecho de saborear a tus hijos, pero a mí me duele. Porque he trabajado con algunos jóvenes mexicanos y me cuentan, una niña se me acercó y me dijo, Hans, ¿cómo hago para que mi mamá me ponga más atención a mí que a su celular? Después se me acercó otro joven y me dice, Hans, ¿cómo le digo a mi papá que lo amo sin que crea que soy maricón? Papás, no salgas de casa sin besar a tus hijos. Jamás nunca cuando llegue la noche te vas a tu dormitorio a dormir sin antes ir al cuarto de tus hijos y bendecir a tus hijos. Yo te invito hoy cuando salgas de este evento, ve a tu casa y abraza y besa a tus hijos. Por supuesto tus hijos van a decir, oye, ¿de cuál fumaste? Pero no le hagas caso, hazlo. ¿Sí ves? Hace más de 20 años me dijeron, Hans, te voy a prestar a Jesús 15 días. Si no funciona, me lo devolves. Jamás lo voy a devolver porque sí funciona. Sí funciona. Y hoy te vengo a hacer ese mismo reto a ti. Te quiero prestar a Jesús 15 días. Si no te funciona, te prometo que dejo de hablar de este Padre maravilloso. Así de seguro estoy que no te va a fallar. Pero esto es solo para hombres y mujeres valientes. Y aquel que quiera tomar ese reto, lo invito a que se ponga de pie en este momento. Amén. Amén. ¿Me acompañas? Bien, bien. Bendíceme. Bendíceme esta tarde. Quiero orar por ti. Cierra tus ojos. Ciérralos. Que los cerres. No te va a pasar nada. Bueno, pues si las dudas, agarra tu billetera. Nunca se sabe. Por favor. Sí. ¿Tú también no pones eléctricas? Gracias. Ok. Cierra tus ojos. Padre Celestial, Señor, gracias. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por ese regalo que hoy nos has dado. Porque hoy por la mañana pudimos abrir nuestros ojos y darnos cuenta que estamos vivos, Padre. Muchos no amanecieron. Padre, ya son las 4 de la tarde y todavía estamos vivos. Muchos no han llegado a esta hora, Padre. Gracias, Señor. Padre, hoy vengo ante ti suplicándote por estos príncipes y princesas. Tú les conoces, sabes cuáles son sus miedos, sus temores, sus angustias, pero también conoces sus anhelos. Es por eso, Padre, que hoy con la autoridad que me da ser misionero, con la autoridad que me da decirlo en el nombre de Jesús, hoy yo bendigo los ojos de estos tus hijos, para que tengan una visión clara y puedan ver tu rostro en sus hijos, Padre. Señor, hoy con autoridad yo bendigo sus oídos, para que siempre escuchen tu voz. Padre, hoy con autoridad, Señor, bendigo sus bocas, para que de ellas siempre salga bendición, nunca maldición.
Padre, con autoridad, Señor, yo bendigo sus manos para que edifiquen, pero sobre todo para que alaben y glorifiquen tu nombre. Señor, hoy con autoridad yo bendigo sus pies para que siempre caminen en tus senderos. Padre, con autoridad bendigo sus corazones para que tengan un corazón dispuesto, Señor, a dejarse guiar y transformar por ti. Hoy yo los cubro con la sangre bendita de Jesús, los escondo en la llaga de Jesús, sabiendo que son tus hijos amados. Esposo, si hoy has traído tu esposa, te invito a que coloques tu mano derecha sobre tu esposa. Vamos a orar por nuestras esposas. En el nombre de Jesús, esposo, si hoy has venido con tu esposa, coloca tu mano derecha sobre tu esposa. Vamos a orar por nuestras esposas. Dile, Señor, gracias. Gracias, Padre, por esta hermosa princesa que me has regalado, Señor. Gracias, Padre bendito, por esta hermosa mujer que has colocado en mi vida. Señor, perdóname si alguna vez le he tratado mal, si alguna vez le he herido. Quita toda raíz de temor, de odio, de soledad de su corazón y siembra semilla de tu amor. Hoy, Señor, quiero bendecir el vientre de mi esposa por los hijos que ella me dio o por los hijos que me va a dar. Hoy quiero una unción especial sobre mi chaparra, mi gorda, mi trompuda, mi vieja, no sé cómo le digas. Dile, Señor, gracias. Esposa, coloque tu mano derecha sobre tu esposo. Vamos a orar por nuestros esposos. Y si tú eres una mamá soltera como yo, en nombre de Jesús te pido que traigas a la mente a la persona que Dios utilizó para bendecir tu vida con ese hermoso regalo que son tus hijos. No sé por qué razón en este momento tú no estás con pareja, pero tráelo a tu mente y dile, Señor, gracias. Gracias, Padre, por ese príncipe que has colocado en mi vida, Señor. Gracias, Padre, por esa persona que tú has colocado en mi vida como cabeza de hogar. Señor, hoy te pido una unción especial por mi esposo, porque por medio de su trabajo hay miel y leche en casa, Padre. Hoy, Señor, te pido una unción especial para mi gordo, mi panzón, mi trompudo, mi pelón, mi viejo, no sé cómo le digas, pero dile, Señor, gracias. Papá, si hoy has traído a tu hijo, abrázalo. Vamos a orar por nuestros hijos en este momento. Dile, Señor, gracias. Gracias por ese regalo hermoso que son mis hijos. Gracias, Padre, por mis hijos. Perdóname, Señor, si alguna vez he llegado tan cansado del trabajo que lo único que he querido es descansar y se me ha olvidado compartir con mis hijos. Padre, perdóname, Señor, si alguna vez he venido molesto de la calle y mis hijos han pagado la factura. Padre, perdóname, Señor, si alguna vez he querido corregir con malas palabras a mis hijos y lo único que he hecho es dañar su corazón. Padre, perdóname si algún momento he creído que lo más importante es traer dinero a la casa y se me ha olvidado de tus enseñanzas. Señor, hoy pido una unción especial sobre mis hijos. Padre, dice tu palabra que todo lo que hoy atemos aquí en la tierra, tú lo vas a atar en el cielo. Y es por eso, Padre, que hoy ato toda boca que quiere engañar a mis hijos. Ato toda boca que quiera robar tus bendiciones a mis hijos. Ato, Señor, todo pie que quiera sacar a mis hijos de tus caminos. Hoy quiero hacer un pacto nuevo contigo. Yo y mi familia te serviremos. Es el pacto que anhelo. Yo y mis hijos, Padre. Padre, te pido una unción especial sobre mi casa, Padre. Cubro mi casa con la sangre bendita de Jesús. Cada centímetro, cada milímetro, Padre. Que aquel que no te conozca y pase por mi casa pueda sentir tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a ese Padre maravilloso. Fuerte, pero muy fuerte.